Muy bien. Hoy día continuamos con la serie de las parábolas de Jesús. Estamos en la lección número 5 y la parábola que hoy día vamos a hablar es el buen samaritano. Una parábola muy conocida. Quizás es una de las más conocidas juntamente con la parábola del sembrador y la del hijo pródigo. Son las tres parábolas más usadas, más empleadas para poder transmitir enseñanzas, pero es necesario que nosotros entendamos realmente el mensaje que Jesucristo quería comunicar a través de esta parábola en especial, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy. De esta parábola ha brotado este concepto: eres un buen samaritano. Cuando una persona hace algo bueno, una obra social o una obra de caridad o un acercamiento de compasión, de bondad, se le dice que es una persona que es una buena samaritana, ¿sí? Porque nace de aquí, porque el Evangelio se extendió a lo largo de todos los países en distintos años, desde que el Evangelio comenzó a propagarse y esta parábola se conoció y se ha acuñado esta frase de buen samaritano. Entonces, cuando una persona es bondadosa, se le dice que es un buen samaritano. Pero es necesario que nosotros entendamos realmente el mensaje de Jesucristo, porque cuando no lo entendemos, entonces podemos sacarlo de contexto, como muchos lo han hecho. Ideologías como el marxismo y el socialismo, entre otras, han utilizado esta parábola para poder respaldar su filosofía que es satánica, una filosofía que lo único que busca es desestabilizar y oprimir al hombre, bajo el paraguas de la frase de que todos tenemos que tener las mismas cosas. Pero, pero el hecho está en que si nosotros no nos adentramos en lo profundo del contexto y de las palabras que el Señor Jesucristo dio, entonces vamos a poder disparar por cualquier lado. Y lo más triste es que los cristianos, cuando tomamos una enseñanza, la tomamos de acuerdo a nuestro propio gusto, a lo que a nosotros nos parece, pero no buscamos realmente lo que Jesucristo quiso haber dicho, y en este caso de la parábola del buen samaritano. Algunos cristianos, como por ejemplo Orígenes, y que también hoy en día se ha propagado ese concepto, es que alegorizan en extremo a esta parábola, y llegando a decir que el buen samaritano era Jesucristo. Jerusalén viene a ser el paraíso, Jericó el mundo, los ladrones son las huestes satánicas, el hombre asaltado fue Adán, y una serie de alegorías más al respecto, cosas que no fue realmente el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no quería resumir a través de esta parábola las circunstancias del hombre y cuál fue el plan de redención específicamente. Jesucristo estaba respondiendo a una inquietud de un hombre, como lo vamos a ver ahora más adelante. Llama la atención el versículo 21 de Lucas 10. Tú tienes tu Biblia, tienes Lucas 10 abierto, por favor, anda y dice en el 21: en aquella misma hora Jesús comenzó a regocijarse en el Espíritu, dice, y dijo Jesucristo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Qué interesante que después de esto y aún otras palabras de Jesucristo, eh, dice que son cosas que Dios ha escondido para los sabios y para los entendidos, y se las dio a los niños. El Evangelio, el amor de Dios para con el hombre personificado en Jesucristo, lo dio al hombre, a todos en general, aquellos que no eran los sabios y entendidos, aquellos que no se ufanaban de conocer la ley de Dios. Y Jesucristo estaba regocijándose
en esta voluntad de su Padre. Y es necesario hacer énfasis en la voluntad de Dios para la extensión del Evangelio. Pero también acordémonos que en todo momento Jesús siempre dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es necesario que nosotros prestemos atención a esto. Mira el versículo 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesucristo está haciendo una introducción porque sabe lo que va a suceder hacia adelante, pero él está haciendo una introducción y un compartir hacia la gente que lo está escuchando en esta reunión y, y está diciendo que aquellas personas que murieron desde la antigüedad, muchos desearon verlo a él, ver la manifestación del Mesías, la promesa de Dios personificada en Jesucristo y oír las palabras de Jesucristo. Es triste que muchos cristianos no, no querramos oír de las palabras de Jesucristo y no tenemos oídos para oír. En otras palabras, no prestemos atención para escuchar, aprender y actuar. Vivir conforme a la enseñanza que Jesucristo está planteando aquí. En resumen, la parábola del buen samaritano tiene un propósito específico, ahora lo vamos a desarrollar, y tiene una enseñanza respecto a cómo nosotros, los creyentes, tenemos que actuar frente a la necesidad del mundo, a la necesidad que nosotros encontramos en el día a día. Analicemos un poco a los protagonistas. El primer protagonista vamos a encontrar al sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ahí en el versículo 31 dice, cuando Jesús estaba contándola, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, o sea, al hombre asaltado, tú ya has leído la parábola, pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Para ejercer el sacerdocio en Israel, tenías que ser de la tribu de Leví y de la casta sacerdotal de Aarón. Es decir, que eran hombres que habían sido, era la línea que Dios había escogido para que estos hombres fuesen quienes dirijan, quienes conduzcan al pueblo a la adoración a Dios, para que instruyan al pueblo sobre la verdad de Dios. Es decir, que tenían un gran privilegio. Estos eran los sacerdotes. Ellos conocían las escrituras, conocían la ley de Dios, eran respetados en el sistema religioso, eran tenidos por honorables y en la historia que Jesús cuenta, que está narrando aquí, este era un hombre duro de corazón. No está diciendo que todos los sacerdotes eran así, para nada, pero en la historia específicamente Jesús quiere graficar algo. Y aquí a este hombre lo grafica como un hombre duro de corazón, conocedor, sí, y es interesante que Jesús usa al sacerdote y lo pone como primer lugar. Y es conocedor de las escrituras, pero no sabe aplicarlas o no quiere aplicarlas, que eso es distinto. Vamos al segundo personaje, el levita. Igual, en el versículo 32 vemos que Jesús ahora introduce la figura de un levita. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. También vio al hombre tirado en el suelo, medio muerto, y pasó de largo. No quiso hacer nada. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas pertenecían, lógicamente, a la tribu de Leví. Ellos estaban en una posición por debajo de los sacerdotes. Eran aquellos pertenecientes, hombres de la tribu de Leví, pero que se encargaban de todo lo que era la cuestión litúrgica. Eran los que cuidaban el templo, cuidaban los utensilios, se encargaban de la limpieza, se encargaban de hacer cualquier tipo de trabajo relacionado con la liturgia de las ceremonias religiosas judías. Era un hombre ligado a la religión, conocía la ley, porque los levitas también transmitían las enseñanzas al pueblo. Ellos conocían la ley
Y en esta historia, Jesús también lo pone al levita como alguien duro de corazón, conocedor de la ley, conocedor de lo que Dios había transmitido y había dejado en sus escrituras, pero duro de corazón. Vamos al tercer protagonista de esta historia, el samaritano. El samaritano se introducido en el versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este es el planteamiento que Jesús utiliza. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos y por qué Jesús utiliza la figura de un samaritano? Era un hombre, los samaritanos eran oriundos de Samaria, que estaba en la región norte de Judea. Y toda persona de Samaria era odiada, repudiada, marginada, despreciada, eran considerados como parias, enemigos de los judíos. ¿Por qué surge esto? Esto tiene su origen en el tiempo en que Israel, tú sabes que se dividió en dos reinos y el reino del norte fue capturado primero por Asiria y luego por Babilonia, y el reino del sur, que es Judea, fue capturado posteriormente por Babilonia. Pero los judíos que se quedaron dispersos, que no fueron llevados cautivos hacia Babilonia, ellos se mezclaron con los pueblos vecinos. Y cuando ya después de 70 años regresan los judíos que se habían tratado de mantener puros en Babilonia, regresan y encuentran a una casta de israelitas, de descendientes de Jacob, pero mezclados con las otras naciones y que tenían otras creencias y no habían conservado la ley de Dios. Entonces surge esa pugna entre ambos grupos y desde ahí está arraigado el odio y los judíos despreciaban a los samaritanos, los consideraban aún peor que los gentiles, ¿no? Entonces, estos eran los samaritanos, pero Jesús utiliza a este hombre que era considerado como enemigo, como un paria para la sociedad judía, como un hombre que tenía un corazón generoso, compasivo, temeroso de Dios, temeroso de Dios. En base a esto, entonces ya podemos introducirnos un poco en la historia, pero antes vamos a ver el propósito de la parábola. Lucas 10:37, tú tienes ahí tu Biblia abierta, sígueme. Dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Esta fue la respuesta que dio el intérprete de la ley. Y dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí tenemos que detenernos un poco porque si nosotros nos vamos al versículo 24, como ya hemos estado leyendo en el mismo pasaje de Lucas, vemos que Jesús está hablando, se regocija en los propósitos de Dios de haber traído, de haber permitido la extensión de su palabra a través de él, de haberlo compartido con aquellos que no tenían el alcance ni el entendimiento para comprenderla y que está diciendo que muchos quisieron haber visto esto, pero no lo vieron. Y en ese momento, un hombre se para y lo interrumpe a Jesús y le dice, para probarlo, con una intención para probarlo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí en esta circunstancia es que Jesús busca responderle y desarrollar ante la segunda pregunta de este hombre, desarrollar la parábola para que él comprenda cuál era la real condición de su corazón. Eh, las parábolas tienen distintos propósitos y esta parábola en especial tiene un propósito específico. No es la de ayudar, no es la de ser un benefactor ni formar parte de un grupo de personas solidarias con las personas desvalidas o los más pobres. Eso no es lo que enseña la parábola. Sí es cierto que nosotros tenemos que actuar en base a este tipo de acciones que se muestran como actos de amor, pero no ese es el propósito. Y lastimosamente muchos se han dejado llevar por ahí. El propósito es más profundo.
Es más de doctrina que la persona, en este caso el intérprete de la ley, tenía que entender. Ahora vamos a ver qué es lo que él responde, pero en términos general, el propósito que Jesús estaba buscando era este. Si yo digo que amo a Dios, entonces debo de extender ese amor a toda persona sin distinción, sin condición alguna. No debo poner parámetros para yo determinar quién es mi prójimo. De la misma manera como yo he sido amado, yo tengo que amar. En términos general, amar como a mí mismo. Comprender eso que resume a toda la ley y los profetas que el mismo Señor Jesucristo dijo, y que en la respuesta del intérprete de la ley, que hoy en día nosotros pudiésemos llamar que el intérprete de la ley es como decir que es un abogado, él respondió. Esto es lo que Jesús está buscando hacer que el hombre comprendiese. No solo el intérprete de la ley, que fue quien se levantó para hacer la pregunta, para probarle a Jesucristo, sino también toda su audiencia. Y es una parábola que ha trascendido a lo largo del tiempo para nosotros. En el contexto, este hombre preguntó, se levanta y pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es necesario que yo haga para poder heredar la vida eterna? Él no estaba buscando respuestas. Él lo que estaba haciendo era querer probar a Jesús. ¿Para qué? Para encontrar algo en lo cual él pueda desacreditarlo. Siempre la intención de los intérpretes de la ley, de los escribas, de los fariseos, era buscar que Jesús caiga en algo para acusarlo, desacreditarlo y matarlo. En la intención de este hombre era sencillamente, quería probarlo. Si él se dice maestro y conocedor, vamos a ver en qué podemos encontrar una falla en este hombre. Y haciendo que, salta a colación estas palabras, haciendo que. Porque la ley lo único que te lleva y te induce, te orilla a ser un cumplidor, a ser un hombre de actos, nada más. Y entonces el hombre, con su mente de intérprete de la ley, se entendía que es una persona que conocía la ley y no solo la conocía, sino que podía interpretarla para que las personas a las que él pudiese enseñar entonces puedan conocer lo que decía la ley y que nadie por ahí pueda dispararse con su propio criterio. Era un intérprete. Entendía la ley y la comunicaba en un lenguaje que la gente pudiese conocerla. Pero llama la atención, como estábamos diciendo, que él dice, haciendo que puedo heredar la vida eterna. Su mente está enfocada en los actos. Ok, si hago esto, si hago esto otro y si ayudo aquí, entonces ahí ese era su círculo, en eso pensaba y por eso es que la casta judía religiosa solamente se cerraba y se ceñía a eso, a acciones, pero en esa voluntad tergiversada se habían olvidado de lo que Dios buscaba en el fondo del hombre, era el corazón. Y Jesús, conociendo eso, va a irlo llevando con una delicada sutileza y de una manera inteligente para que este hombre entendiese lo que Dios buscaba y no sencillamente irse por la orilla del intelecto humano, haciendo que puedo conseguir la vida eterna. Y Jesús le responde, ¿no? Le responde con otra pregunta, ¿no? Pero este hombre estaba diciendo realmente, Señor, ¿cuál es el camino que yo tengo que tomar para poder ir al cielo? ¿Cuál es el camino de una correcta relación con Dios
para garantizar que yo pueda tener la vida eterna? Estaba probando a Jesús. Esta es una pregunta muy interesante y él da también una respuesta correcta. Él le dice, cuando Jesús le pregunta, entonces él da también una respuesta correcta. Jesús no solamente le dice, ¿qué dice la ley? Sino algo que salta a colación aquí es la segunda pregunta: ¿cómo lees? Justamente lo que estamos diciendo es un intérprete de la ley. Y, y Jesús le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo interpretas? En otras palabras, ¿qué es lo que tú entiendes de aquello que está escrito? Eso es lo que Jesús le estaba haciendo con esta pregunta, como para darle una oportunidad para que este hombre pueda no solamente decir una respuesta de memoria, sino realmente aplicar eso en su vida. Le estaba dando esa oportunidad para que el hombre diga y actúe en base a lo que la palabra le pedía. ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que tú lees? Y este hombre, ¿qué es lo que respondió? Tú lo tienes ahí en el versículo 27. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estaba haciendo este intérprete de la ley era resumir toda la ley en dos pasajes. El primer pasaje está en Deuteronomio 6, 4, 5, que es la Shema, ¿no? Lo que los judíos lo conocen así. Y en Levítico 19, 18, que es el amar al prójimo como a uno mismo. Tú lo puedes buscar. Deuteronomio 6, 4 al 5 y Levítico 19, 18. Ahí tú vas a ver que en estos pasajes se resume toda la ley y los profetas. Y Jesucristo lo va a decir también en Mateo capítulo 22. Ahí también Jesucristo hace lo mismo, resume toda la ley y los profetas en estos dos pasajes. Y cuando este hombre da la respuesta al Señor, Jesús le dice, que bien has respondido. Tu respuesta es correcta. Y le dice, haz y vivirás. Haz tú esto y vivirás. Jesús estaba equivocando con esto, es decir, que el que amase a Dios y amase a su prójimo, entonces ya no lo necesitaba a Jesús. Eh, Eso no es lo que Jesús estaba diciéndole. Jesús lo que estaba buscando era hacer que este hombre comprendiese lo que significa amar a Dios, la envergadura, la profundidad. Pablo llega a decir que en Gálatas que él oraba para que sus discípulos puedan conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Jesucristo. Es decir, que no solamente decir amo, pero ¿qué significa amar? Eso es lo que Jesucristo estaba diciéndole. Entonces, bien has respondido, ve y haz tú lo mismo y entonces vas a encontrar la vida eterna. Jesucristo lo estaba llevando a que este hombre entendiese, que pueda él profundizar un poco en su respuesta para poder aplicarla en su vida, cosa que definitivamente él no estaba haciéndolo. Jesús le responde con la misma ley. Acuérdate que era un hombre intérprete de la ley, conocedor de la ley, y por eso es que pudo resumir toda la ley en estos dos pasajes. Y Jesús, conociendo eso, también le responde con lo que está escrito. Por favor, vamos a Ezequiel capítulo 20, verso 11. Ezequiel 20, 11. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Mira, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El hombre que cumpliere los decretos y los estatutos que Dios le dio, va a vivir, va a tener vida eterna. Puede estar en la presencia de Dios todo aquel que pueda cumplir la ley. El resumen de la ley en estos dos pasajes. Y anda, por favor,
al pasaje de Levítico 18:5. Levítico 18:5. Corre conmigo, por favor. Estamos ahora en el Antiguo Testamento. Acuérdate que estamos, lo que hablaba Jesucristo, estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. Levítico 18:5. ¿Qué dice? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, y lo firma. Dios dice, yo Jehová. O sea, Dios está firmando, Dios está asegurando, está garantizando que aquel que cumpla sus estatutos, entonces va a vivir. Y Jesús le responde de la misma manera al intérprete de la ley. Le dice, qué bien has respondido, ve, haz tú esto y vas a vivir. Y entonces surge ahí el corazón de este hombre para poder justificarse. Y le hace otra pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta frase, esta pregunta es la que da pie a la parábola, porque Jesús no le responde, tu prójimo es tal persona, tu prójimo es aquel que puede darte cosas materiales, aquel que te hace bien, pero aquel que no te hace bien, entonces ese no es tu prójimo. Recordemos también que las enseñanzas de los sacerdotes de la religión judía era ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Esto es lo que ellos le enseñaban al pueblo de Israel. Y Jesús no le responde de esa manera, porque eso no es lo que dice la ley. Y este era un hombre intérprete de la ley, conocedor de la ley, pero a pesar de eso enseñaban cosas de hombres y no mandamientos de Dios. Solo era lo que los hombres decían. Y este hombre quería justificarse. ¿Por qué? Porque sencillamente hizo posiblemente una evaluación y dijo, a ver, amar a Dios, check, posiblemente sí lo estoy amando como Él quiere que yo lo ame, pero amar a mi prójimo depende quién es mi prójimo. Si es un samaritano, no, yo no puedo amarlo porque ellos merecen mi repudio. Si es un gentil, no, no puedo amarlo. Si es una persona que me ha fallado más de 3 veces, ¿por qué le voy a extender amor? No es merecedor, no es digno de ser amado si es un ladrón, si es un asesino. Entonces, depende quién es mi prójimo. Y este hombre, por querer justificarse, le pregunta quién es mi prójimo. En la misma línea de su intención y de su corazón, buscaba una justificación para poder seguir odiando a aquellos que él consideraba que eran dignos de ser odiados. Buscaba una justificación para repudiar, para poder aconsejar a otro hombre que puede repudiar a su esposa porque no sabía cocinar. Hasta ese extremo habían llegado los judíos. Buscaba una justificación para que sus actos no se vean manchados por su conciencia, porque él conocía la ley. Quería justificarse delante de Dios. ¿A quién puedo ignorar? En otras palabras, su pregunta era, ¿a quién puedo ignorar y todavía ser considerado por Dios? ¿A quién puedo ignorar y todavía ser merecedor de la vida eterna? Esto no se trata de perspectivas o de enfoque de vida. Se trata de lo que realmente Dios le estaba pidiendo a los hombres a través de la ley. Nadie puede acercarse a Dios y pretender tener y alcanzar la vida eterna si es que no es cumplidor de su ley. Jesús enseñó que debíamos amar a nuestros enemigos, contrario a lo que decía el sistema de la religión judía, ¿no? Jesús le dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo que debéis amar aún hasta sus enemigos. Estas fueron las enseñanzas de Jesús que fueron contrarias a lo que el sistema religioso judío les exigía.
Este hombre creía que había pasado la prueba de amar perfectamente a Dios. Por eso es que a él no le importó cuando Jesús le responde que, qué es lo que significaba amar a Dios. A él no le importó eso. A él lo único que le importó es quién es mi prójimo. Quería encontrar una justificación para su propia vida. Pero Jesús va a narrar la historia con estos siguientes hechos. Había un hombre, y está a partir del versículo 30, que descendía de Jerusalén a Jericó. Jesús está contando esto y él fue asaltado por unos ladrones, y al punto está que le robaron todo lo que tenía, lo dejaron desnudo y medio muerto. Y llama la atención que en la palabra dice que lo seguían golpeando y lo seguían golpeando. Es decir, que hay una acción de querer hacerle gran daño a este hombre. Al punto está en que lo dejaron casi muerto. El hombre necesitaba ayuda desesperadamente. Era un punto dramático en la historia de Jesús porque los oyentes deben haberse sorprendido de lo que estaba contando el maestro. Y entonces este hombre había perdido esperanza de vida, había perdido sus bienes, había perdido su salud, había perdido lo que tenía. Si este hombre no era ayudado prontamente, entonces podía morir. Si este hombre no lo ayudaba, podía morir. Me puedo imaginar a este hombre, el intérprete de la ley, confrontado con estas circunstancias, porque él decía, ok, vamos, alguien tiene que ayudarlo. Y cuando Jesús mencionó al sacerdote, definitivamente el sacerdote tenía que aplicar lo que estaba escrito en la palabra, porque era un conocedor de la ley de Dios. Pero esto no sucedió así. Lo único que hizo el sacerdote fue ignorarlo. Pasó ignorando la necesidad urgente de su prójimo. El sacerdote no quiso saber nada, y llama la atención lo que menciona el profeta Miqueas. Por favor, anda conmigo a Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Está en Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este sacerdote y el intérprete de la ley conocía eso. En el ejemplo de Jesucristo, el sacerdote conocía esto. Lo que pedía Dios, más que tener rituales, más que estar ceñido a un sistema religioso, era amar misericordia, humillarte ante Dios y hacer justicia. Pero este hombre sigue de largo. Y, y quizás la expresión del intérprete de la ley fue: ¿cómo es posible que el Señor comente esto respecto al sacerdote? Y, y Jesús pone a otro protagonista aquí, que es al levita. Y el levita también es un hombre conocedor de la ley, pero sin embargo el levita también ve
al hombre y pasa de largo. Lo que está pasando con este hombre es que no ama a su prójimo, no está evidenciando el amor que la ley le exigía tener, pero bajo los parámetros de su sistema, bajo un pensamiento solo de acciones, solo de hacer determinadas cosas, entonces le impedía poder ver el corazón que Dios buscaba en sus hijos. Y el sacerdote y el levita no cumplen con esto, lo único que hacen es ignorar. Pero el momento cumbre de la historia fue cuando Jesús introduce a un samaritano. Y el hombre que Jesús introduce es alguien que tiene un corazón de misericordia. Dice que el pasaje dice que el hombre se acercó y fue movido a misericordia. Se compadeció del hombre que estaba semidesnudo, estaba agonizando. Se acercó y lo limpió. Lo que hizo el samaritano es hacer con ese hombre lo que él haría por sí mismo. Qué interesante, hacer por otros lo que yo haría por mí mismo. Eso es amor a otros como yo mismo me amo. Y este fue el momento cumbre, el momento de un shock como para el intérprete de la ley que estaba escuchando la historia, que lo llevó a confrontarse respecto a quién era el prójimo y que fue la respuesta que le va a dar después a Jesucristo ante la pregunta. Pero el samaritano estaba entregando amor, estaba haciendo lo que otros no habían hecho. Y entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿hasta dónde debe llegar mi entrega? ¿Cuál es el límite para yo poder amar? ¿Cuál es el alcance del amor? ¿Qué es lo que significa amor? Si nosotros analizamos al samaritano, las acciones que Jesús narra, que tiene el samaritano entregó su aceite, su tiempo, su dinero, su descanso. Entregó de sí todo lo que era de él por el bienestar del hombre que había sido asaltado. Este hombre, el intérprete de la ley, fue confrontado por la historia que Jesús había estado contando. Y ahora Jesús, cuando termina su narración, le pregunta y le dice, ¿quién consideras tú que fue el prójimo del hombre asaltado? Paremos aquí, regresemos unos versículos antes. La pregunta del intérprete de la ley fue, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿quién era para él su prójimo? ¿A quiénes él debía considerar como su prójimo? Y la pregunta ahora de Jesús es al revés. Le dice, ¿quién fue el prójimo del que fue asaltado? Cambia el sentido de la pregunta como para que el intérprete de la ley, con quien estaba entablando una conversación, entendiese lo que él estaba tratando de comunicar. Y entonces él le responde, quien actuó con misericordia. No quiso mencionar, no fue el samaritano, sencillamente dijo quien actuó con misericordia. Esa persona fue su prójimo, fue confrontado, tenía que ser desafiado ante la pregunta de Jesucristo, como para poder entender. Pero llama bastante la atención que para nosotros poder ser prójimos tenemos que entender que tenemos que dejarnos a nosotros y entregarnos nosotros mismos a otros, tal como fuera para mí mismo. En el ejemplo, el samaritano deja todo y entrega lo suyo para poder ayudar al desvalido. Y nosotros analizando la parábola, entonces tenemos varios desafíos que nos tienen que llevar a pensar
sobre lo que Jesús estaba buscando. Jesús no estaba haciendo ningún tipo de alegoría aquí, estaba contando una historia que graficaba el, el corazón de Dios. Estaba contando una historia que estaba llevando a los hombres a entender que no sencillamente tenemos que decir yo amo a Dios y amo a las personas, y que a veces separamos los dos conceptos y creemos que una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar a las personas. Y en este desafío nosotros tenemos que reconocer que muchas veces tenemos acciones sin amor, porque no hemos comprendido el amor. Pablo, a la carta de los Corintios, él dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y no es el amor que el hombre entiende como amor, es el amor que tiene que tener el hombre para poder dar, y eso solamente lo da Jesucristo. Si el hombre no tiene a Jesucristo en su interior, entonces va a ser muy difícil que pueda amar, para que sus acciones realmente sean acciones de justicia. Eso es lo que Dios pide. Si yo digo que amo a Dios, entonces tengo que obedecer a Dios. Si yo digo que amo a Dios, entonces tengo que amar a mi prójimo. Jesucristo también narra que nadie puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. Y yo tengo que verme confrontado ante esto, porque no se trata de acciones sociales, no se trata de dar limosna a cada persona que yo vea en la calle, no se trata de participar de algún grupo de ayuda social o de dedicar mi tiempo y con eso yo puedo aplacar mi conciencia. Se trata de entender quién es el amor y qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos con ese amor. Si yo digo que amo a Dios, entonces yo tengo que amar los propósitos de Dios. Si yo digo que amo a Dios, entonces debo amar su palabra. Si yo digo que amo a Dios, entonces debo amar a quien Él envió para salvar al hombre. Él es el que lo dio todo, y nosotros tenemos que entender que es más allá que una simple limosna, es más allá que verter vino y aceite para curar heridas, es más allá que poner en una cabalgadura y pagar una posada para que lo atiendan. Va más allá que sencillamente actos. Es interesante que la respuesta del intérprete de la ley la resume en la Shema: amar a Dios. Y acá lo tenemos dividido. En Lucas 10:27a dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es tu anhelo. Tú como creyente, yo como creyente, nuestro anhelo es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que abrimos nuestra Biblia, por eso es que oramos, por eso es que lo buscamos, y por eso es que adoramos y cantamos. Vivimos en ese anhelo de adorar a Dios, y lo expresamos con estas acciones que nosotros le llamamos acciones de amor. Pero tiene que ser con todo tu corazón, con toda tu alma. Todo, no es una parte, es todo. Y la segunda parte de la Shema dice, y también con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fe con obras. Aquí está. Aún en la descripción y en el resumen del amor a Dios se ve la fe con la acción. Lamentablemente, en el pensamiento de los judíos solamente se habían quedado con las acciones, con actos humanos, pero la fe se había ido. No habían, no habían anhelado conocer el corazón de Dios. Y lastimosamente, hacia allá los cristianos nos vamos. Por eso es que Jesús contó la historia del buen samaritano, para que el intérprete de la ley
comprendiese que no sencillamente es dar una respuesta de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, y sencillamente porque yo la conozco, sino qué entiendes, qué lees tú en eso, cómo comprendes el corazón de Dios para que tú lo apliques en tu propia vida, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Van las dos cosas juntas, fe con obras, fe y acciones, amor en conjunto. Yo no puedo decir que amo cuando no lo muestro en mi vida y tengo que hacerlo con todas mis fuerzas, más allá de lo que tengo, con toda mi mente, con todo mi pensamiento. ¿Quién ha amado completamente a Dios? Todos estamos descalificados delante de Él. No hay nadie que pueda decir que ha amado a Dios perfectamente. Por eso es que el intérprete de la ley, como no entendía, entonces Jesús le da la respuesta: ve y haz tú esto para que puedas vivir. Pero nadie puede cumplir a cabalidad la ley. Por eso es que todos estamos reprobados. Y Jesús sabía que el intérprete de la ley no estaba cumpliendo a cabalidad la ley. Por eso es que le da esa respuesta. Y este hombre, al no entenderla y al buscar justificarse, Jesús en su misericordia cuenta la parábola del samaritano. Dios te ha dotado a ti de cualidades, de capacidades. Entonces, nosotros no podemos decir que no podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Si yo tengo capacidades que Dios me ha dado, entonces tengo que ponerlas por acción. Yo no puedo seguir diciendo que amo a Dios cuando no doy todo mi esfuerzo, cuando no doy todas mis capacidades para poderle expresar a Dios el amor que yo digo que le tengo. No puedo seguir diciendo: Señor, ya pasó mi tiempo, ya estoy ya cansado y ya estoy viviendo mi jubilación, ya no más, Señor. Utiliza a los jóvenes, llama a los jóvenes, Señor, solamente a ellos. Si fuera así, entonces una persona de 80 años o de 70 años, ¿para qué le predicas? Si Dios no va a tener ningún propósito con él. Dios quiere alcanzar a todos y su amor está repartido para todos y a todos les ha dado capacidades. Pero cuando nosotros decimos que amamos a Dios y lo anhelas y lo añoras, entonces también vuélcalo en tu esfuerzo, en tu mente, con todas tus acciones, con todo lo que tú eres. Ese es el amor perfecto que el Señor busca. ¿Cómo amas tú a Dios? ¿Qué es lo que tú le estás entregando a Él? ¿Le entregas obras? ¿Le entregas solamente lo que tú quieres entregarle? ¿Crees que amas realmente a Dios como Él quiere que tú lo ames? ¿Con un amor perfecto? Como el amor que Jesucristo nos ha enseñado. Hay gente que va por tu camino. Hay gente con la cual tú te cruzas. Y cada persona tenemos distintos caminos. Caminos que el Señor nos ha permitido cruzar a lo largo de la historia. Algunos están por el camino de la docencia, otros están por el camino de la ingeniería, otros están por el camino de los técnicos, otros están en el camino de los artistas, distintos tipos de caminos, pero en cada uno de ellos, tú que eres cristiano, en cada uno de ellos vas a encontrar gente que está agonizando, gente que está desnuda sin Cristo, gente que necesita ayuda, porque si no le damos ayuda, entonces va a morir. Pero si nosotros cruzamos por sus caminos y Dios en su misericordia nos permite y nos ha puesto ahí para cruzarnos en sus caminos, y tú te haces de la vista gorda y te vas a un costado, porque haces separación, porque dices: este no es mi prójimo, y no le explicas del amor de Dios, y no entendemos de esta importancia de transmitir el amor de Dios a toda persona que se cruce en nuestro camino. Entonces no hemos entendido lo que significa la gracia. No hemos comprendido lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que vas a hacer tú al respecto? ¿Vas a seguir pasando de largo
volteando tu vista y no queriéndole extender el evangelio a otros. ¿Vas a seguir pretendiendo que puedes estudiar el curso de parábolas durante los viernes en la noche y seguir estudiando más cursos y decir, Señor, yo es que estuve en la academia bíblica y seguí todos los cursos que la iglesia me daba? Y no somos capaces de extender el evangelio. Pablo dijo, yo soy deudor de todos. Esto tú lo puedes ver en Romanos 1, 14, 17. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 1, versos 14 al 17. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué? ¿Qué les debía Pablo? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Era deudor de la transmisión del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Porque Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, como está escrito. Pablo se sentía deudor de todos, deudor de cada una de las personas con las cuales él podía alcanzar, deudor de los judíos, deudor de los griegos, deudor de los romanos, deudor de toda persona. Y nosotros los creyentes nos sentimos igual deudores. Si hemos sido llamados por el Señor para poder comprender la magnitud de su amor, entonces tenemos que entregarlo a cada persona con la cual nosotros nos encontremos. Pero ¿sabes qué? Hay malas noticias. Estamos condenados. Toda persona está condenada si no tiene la gracia de Jesucristo. Esas son las malas noticias y es necesario que nosotros los cristianos entendamos que si no tenemos a Jesucristo, entonces estamos condenadas los seres humanos. Y muchas veces pretendemos que las personas vengan a Jesucristo sin entender ellos que tienen que comprender cuál es su condición delante de Dios. En Romanos 3:20 otra vez Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El intérprete de la ley tenía en su mente solamente acciones para ser justificado. Si yo cumplo esto, entonces creo que le voy a agradar a Dios, creo que estoy bien de esta manera, entonces, perfecto, me voy al cielo y heredo la vida eterna. El cumplimiento de la ley no me justifica. Y Jesucristo lleva a este hombre a que entienda cuál es la magnitud del amor de Dios, que no hay ninguna persona que puede cumplir la ley. Esas son las malas noticias para todos los hombres, para cada una de las personas. Y el cristiano tiene que saber presentarlas, saber que si esas personas no vienen a Jesucristo, no van a poder obtener vida, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie. Nadie ha amado a Dios perfectamente. Nadie ha amado a su prójimo perfectamente. Ni siquiera aún supuesto a las personas que están más cerca de nosotros, ni siquiera las hemos amado correctamente. No has amado a tu esposo perfectamente, no has amado a tu esposa perfectamente. No la amas tampoco perfectamente. No amas a tus hijos perfectamente. Por lo tanto, has quebrantado la ley. Por lo tanto, somos dignos de muerte. Pero gracias a Jesucristo es que tenemos la vida eterna. Y ahora yo me tengo que quedar sencillamente con que, bueno, entonces gracias a Jesucristo soy salvo. No, porque lo que hemos visto, si yo digo que amo a Dios, entonces busco comportarme con todas mis fuerzas y con toda mi mente, actuar con el amor de Dios, tanto para mí como para extenderlo a otras personas. No puedo quedarme callado, no puedo quedarme sencillamente con el amor de Dios solo para mí. Tengo que extenderlo a otros. Tengo que comprenderlo primero. Esas son las malas noticias para el resto de las personas.
Pablo va a decir que en Gálatas 2:16 que la justificación del hombre solo es por la fe de Jesucristo. Entonces, prediquemos a Jesucristo. La vida eterna que el intérprete de la ley le estaba preguntando a Jesucristo no se daba por acciones y cumplimiento de determinadas obras según la ley. Se daba por la fe en quien personificaba el amor de Dios, que es en Jesucristo. Hemos recibido su amor para que nosotros podamos compartirlo. Un amor que no tiene que ser dado por condición para ninguna persona. Ese amor se graficó en la cruz hace 2000 años. Si nosotros no compartimos el hecho de que las personas tienen que venir a la gracia de Jesucristo, entonces las personas no van a poder vivir. El intérprete de la ley estaba parado frente a la única persona en el mundo que podía perdonarlo. Estaba conversando con aquella persona que personificaba el amor de Dios y era el único que le podía extender la gracia de Dios. Pero él se quedó solamente con acciones y no pudo ver más allá. No pudo entender ni comprender, por lo menos Lucas no lo grafica en esta historia. Pero la pregunta aquí quizás también es, ¿nosotros lo entendemos? ¿Nosotros tenemos oídos que oímos realmente lo que Dios quiere para mí? ¿O sencillamente digo, sí, yo amo a Dios y hago checks, checks, checks por cada acción que yo cumplo porque yo creo que amo a Dios? Pero mi vida no refleja realmente eso, porque dejo pasar a gente en mi camino y no soy capaz de anunciarles quién es el amor y qué es lo que representa Jesucristo para sus vidas. No estoy llevándoles el ministerio de la reconciliación. No he sido capaz de amarlos perfectamente. Yo soy su prójimo. Soy prójimo de las personas que me rodean, de mi vecino, de mi cuñado, de mis amigos, de mi gente en el trabajo, de mis subalternos, de mis jefes. Soy su prójimo. ¿Quieres un cambio en tu vida? La respuesta está en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que demostrar a través de nuestras acciones el que hemos comprendido realmente el amor de Dios al punto de poder haber llegado a la cruz, al punto de poder haberse dado por completo para poderme rescatar a mí de algo que era imposible para mí cumplir, porque nadie puede cumplir la ley y hallar vida eterna. Nadie puede ir a la presencia de Dios por sus propios actos. Necesitamos a Jesucristo. Y cada persona que el Señor pone en tu vida, en tu camino, necesita a Jesucristo. No te hagas de la vista a un costado, sino alcánzales y aplica misericordia. Da de ti todo completo y conviértete en su prójimo y no esperes otra cosa más que predicar a Jesucristo. Vamos a orar para poder terminar. Dios y Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque viniste a rescatarnos y a extender tu misericordia para con nosotros. Rogamos, Señor, que nos permitas poder extender también tu gracia a aquellas personas con las cuales nos relacionamos, con aquellos que tú pones en nuestros caminos. Ayúdanos a comprender realmente esto y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pedimos, Señor, también que podamos tener ese esfuerzo para poder mostrarte amor a ti, porque yo no puedo separar mi amor de ti del amor de las personas. Si yo digo que te amo, entonces tengo que amar a los demás, no con condiciones, no dando cosas,
sino realmente dando tu amor en toda expresión completa, con fe y con obras. Te damos gracias y guíanos, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos.